Si un día tú te levantas, temprano ya te vas a la oración y te levantas y bueno, primera acción, ¿verdad?, que hacemos cuando nos levantamos, vamos rápido al baño, sí, y después a lavarnos la cara, los dientes, y cuando te estás mirando en el espejo, ves que no eres tú, ves que es Jesús, hasta barba te salió y te creció el pelo, ¿no? Entonces ya te vas a la calle, ya te vas al trabajo y el desafío es que cada día podamos pensar, ¿qué haría Jesús si fuera tú? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús al salir a la calle, al mirar a sus vecinos, al ver a sus clientes, al saludar a sus hijos o a su esposa? ¿Cómo actuaría Jesús? Sí. La serie se llama Como Jesús, pero vamos a desarrollar varios temas que tienen que ver con madurando en carácter santo. Eso es ser como Jesús, madurando en carácter santo. Entonces pueden ponerle como Jesús 1 o madurando en carácter santo. Es muy, muy importante porque cuando nosotros podemos madurar en carácter, podemos ver que eso trae un gozo increíble. Un gozo increíble. Vamos a la escritura, por favor. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29 y 30. Sí. Mateo 11, 29 y 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Aprended de mí. De ahí la frase como Jesús. Aprended de mí. O sea, ser como Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque, amados, el buscar, el desear, el anhelar ser como Jesús no debe ser para nosotros de ninguna manera una carga, un batallar. El ser como Jesús nos dice que podemos hallar descanso, descanso para nuestras almas. Y Jesús añade en el versículo 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era un palo por medio del cual se unía una yunta de bueyes para el trabajo. Y Jesús dijo que de hecho el verso más conocido es el 28, cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es un llamado a todos. Y para poder disfrutar de ese genuino, de ese verdadero descanso, es poder aprender a ser como Jesús. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice la NBI: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecenta cada vez más, y cada uno de ustedes sigue abundando en amor, ¿sí? Dice para con los demás. La NB dice hacia los otros, porque su fe se va acrecentando, se acrecenta cada vez más en cada uno de ustedes, abundando el amor hacia los otros. Su fe va creciendo como Jesús. Otra vez tiene que ver con madurar. Entonces, primero, no debemos confundir el crecimiento intelectual con madurar en santidad. Si bien el estudio de las Escrituras, la meditación, el memorizar
la palabra de Dios nos da crecimiento, el leer libros, el aprender doctrina nos da conocimiento. Hermanos, madurar en santidad no es lo mismo, porque podemos estar creciendo de manera intelectual, pero no estar creciendo en santidad. Es triste que muchos creyentes persigan solo logros intelectuales, mientras ignoran el madurar en el carácter, que Dios nos llama a ser santo, como Él es en su carácter. Por eso, elegir el crecimiento intelectual sobre madurar en carácter también ocurre entre líderes, incluso entre pastores, líderes de denominaciones, grupos de iglesia. Pero sabe, si no maduramos en carácter santo, no resulta en mejores personas. Lo único que resulta es que nos convertimos en pecadores más inteligentes, pero igual. Hebreos 5:14 nos dice aquí, vea cómo dice Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado la facultad de percepción de percepción espiritual. El contexto aquí de Hebreos 5 tiene que ver con que el autor les está escribiendo a esta comunidad judía que está considerando volver de nuevo al judaísmo, y les está exhortando, les está animando a madurar, a crecer. Y si vemos el contexto, les dice aquí, el verso 12: porque debiendo ser ya maestros, en la 60, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido son los que han alcanzado madurez. Note cómo lo dice: los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vea, no se trata de adquirir conocimiento intelectual, sino tener una madurez espiritual. Es como un adulto todavía tener acciones o actitudes de un adolescente, ser un inmaduro. ¿No te desespera que alguien quiera ser un chavorruco? Y ya está viejo, treintón, cuarentón casi, y todavía parece un adolescente que necesita que su mamá lo lleve a buscar trabajo, a sacar su credencial del INE. O sea, necesitas alcanzar madurez. No solamente, no solamente una madurez intelectual, sino una madurez de carácter, una madurez espiritual en todos los sentidos, que seamos adultos en la fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, mire cómo les dijo. Vea por qué es la necesidad de crecer. 1 Corintios 3, Pablo les dijo: de manera que yo, hermanos, verso 1, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales. Como a niños en Cristo os di de beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, divisiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Sí. Entonces, vea, la Biblia advierte que nosotros seremos juzgados no solamente por nuestras obras, sino también por las motivaciones que dieron origen a esas cosas. Dice ahí mismo en 1 Corintios 3, vea el versículo el 2, 13 en adelante. Dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada la obra del cual, dice, de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Si la obra de alguno que sobreedificó será recompensa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces la Biblia nos advierte que nuestro obrar, que nuestro caminar, y cuando la Biblia habla de obra, habla de nuestras acciones, de nuestras actitudes. ¿Cómo es que nosotros edificamos nuestra vida espiritual? A través de nuestras acciones espirituales delante de Dios. Pero si nuestras acciones no están siendo ejercidas o completadas con una correcta motivación, dice la Escritura que el fuego lo revelará todo. Un día todas las acciones, todas nuestras obras serán manifiestas, y el fuego, el juicio de Dios revelará todas las cosas, incluso revelará las intenciones. ¿Qué significa? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que nos movió a hacer algo? Si hicimos algo solamente para aparentar una vida espiritual, una vida evangélica, una vida cristiana que realmente no somos, un día el fuego, dice, la revelará. Dios revelará todas las motivaciones. Por eso Dios quiere que maduremos en un carácter santo, para que nuestra conducta y todo lo que sobreedificamos nosotros podamos y nuestra obra permanezca. Vuelva allí, mire, versículo 10 de ese capítulo. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. Pero note, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner un fundamento el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si sobre este fundamento alguno edificare, fíjese, oro, plata, piedras preciosas, luego dice madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, el día la declarará. Oiga bien, a ver, de estos materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿cuáles de esos materiales pueden resistir el fuego? Sí, el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces habla de la calidad, la obra, y aquí todo esto está en sentido figurado, está hablando de la calidad de nuestra vida en la cual nosotros estamos edificando nuestra fe en Cristo. Pero si nuestra vida es totalmente liviana, pobre y solamente lo hacemos para aparentar,
Mira, como la fábula de los cochinitos y el lobo feroz. Aquel flojo que edificó su casa con paja, vino el lobo, le sopló, y luego el otro con madera le sopló y se cayó. Pero aquel que trabajó bien, el cochinito trabajador que le puso ladrillo, que le puso piedra y todo eso, el lobo sopló y sopló y la casa permaneció. Mira cómo sobreedificas tu casa. Sí. Segundo, no confundas emocionalismo con madurar en santidad. Los profetas de Baal mostraron su emoción en su adoración. Ellos eran bien radicales, gritaban, danzaban, se cortaban con cuchillos, se sacaron sangre, hicieron de todo. Hicieron un tremendo escándalo allá en el tiempo de Elías. Pero sin duda que eran idólatras, sin duda que eran malvados. Así que mire, la emoción es buena, pero la emoción está completamente desconectada de la piedad. Incluso en la adoración cristiana, muchos podrían sentirse conmovidos porque es un canto que te llegó, dices, ese canto sí me llegó, y hasta te hace llorar. Y no por llorar una vez, ahora sí ya me convertí. ¿Sabes cuándo tú realmente te das cuenta que te has convertido? Cuando odias el pecado, cuando tu vida ha cambiado verdaderamente. No por llorar, no por emocionarnos en una reunión o en un congreso, en un retiro, y llegamos a las mismas acciones, quiere decir que estamos edificando correctamente. Así que cuando si nosotros no pensamos en Dios o en su obediencia a su palabra, y el dolor es una emoción que se destaca en la Biblia. Puede ser que sientes deseos de llorar y tienes un dolor en tu corazón y dices, sí, me arrepiento. Puede ser un buen comienzo. Pero mire lo que dice 2 Corintios 7:10. 2 Corintios capítulo 7, el versículo 10. Dice allí que hay una tristeza, la tristeza según Dios, una tristeza que viene y te trae dolor, que viene de parte de Dios, te conduce ¿a qué? Al arrepentimiento. Y este arrepentimiento te lleva a la salvación. Esa es la tristeza, la buena tristeza que Dios quiere hacer. O sea, tú dices, sí, qué mal me siento, cuánto tiempo he desperdiciado en mi vida, que no he podido avanzar, y sientes tristeza y sientes pesar y te guía al arrepentimiento. Pero hay una tristeza que produce el mundo, y esto produce muerte, ¿sí? ¿Por qué? Ve el versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud que produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo, qué vindicación, en todo lo habéis mostrado limpios en el asunto. Pero vea, el verso 10 es clave porque dice que hay tristeza que solamente te produce, que produce el mundo, pero no te produce arrepentimiento, nada más te produce tristeza, te lleva a estar deprimido, te lleva a aislarte de los demás, pero no te lleva a Dios. De hecho, esta es la diferencia entre convicción y condenación. La convicción es producida por el Espíritu Santo. Sí, te hace sentir mal y te guía a arrepentirte para que tu vida sea restaurada. Pero hay una tristeza que produce el mundo, y esa tristeza que produce el mundo te hace sentir miserable, te hace sentir que no sirves para nada, que ya Dios a ti ya no te va a perdonar más, y que Dios a ti te ha desechado y que estás eliminado o eliminada del proyecto, del plan de Dios. Eso es del diablo.
Pero la tristeza que viene de parte de Dios nos conduce al arrepentimiento para salvación. Entonces, cuidado con las emociones. Las emociones son parte de nuestro ser, pero hermanos, no nos debemos guiar plenamente por las emociones. El profeta Jeremías dijo que engañoso es el corazón y perverso. Porque muchas veces, lo emocional es nada más lo nuestro, pero no nos conecta con Dios si esa emoción no nos guía a arrepentirnos. En tercer lugar, no debemos confundir tener dones del Espíritu con ser maduros en santidad. ¿Cómo? Sí, porque así como Dios hace salir el sol y envía lluvias a todas las personas, sean buenas o malas, según Mateo 5:45, así también Dios da talentos a todas las personas de manera similar. Y a menudo Dios dará los dones del Espíritu a todos los creyentes para que, ya sea que hayan madurado en santidad o no. Piensen esto: no seremos juzgados por los dones del Espíritu que poseemos, porque eso solo puede traer un gran problema. Un ejemplo bien claro es la iglesia de Corinto. Si tú has leído la primera carta especialmente de la iglesia de Corinto, es la iglesia más carismática del Nuevo Testamento. Es la iglesia que más dones tenía, pero es la iglesia más carnal también. Ya leímos que tenían problemas de división, tenían problemas, ¿sí? Con la autoridad, porque muchos no reconocían a Pablo como su apóstol, como su padre en la fe. También ellos tenían problemas con la inmoralidad, pues hasta uno de los miembros de esa iglesia estaba viviendo en incesto. Había problemas entre los miembros que se estaban demandando en los tribunales. Había litigios entre ellos en los tribunales porque había pleitos en los hermanos. Pero tenían dones de profecía, de lenguas, de ciencia, de sanidades, y había un montón de dones en esa iglesia, pero no eran maduros. Note cómo Pablo les tiene que decir: son niños en Cristo, quiero hablarles como espirituales. Tenían problemas en el matrimonio, el capítulo 7, tenían problemas en lo sacrificado a los ídolos. Y por supuesto tenían problemas en cuanto a la operación y el discernimiento de los dones espirituales. Entonces no nos podemos dejar llevar por alguien que tiene un don de enseñanza, un don de sanidad, un don de evangelismo, un don de para echar fuera demonios. Y nos dejemos impresionar por los dones o habilidades que tenga alguien, y pueden ser genuinos de parte de Dios. Pero no se engañe. ¿Se acuerda allá en Mateo, creo que es 5:24, 5:22, 23 por ahí, cuando Jesús les está diciendo a aquellos que están bien ungidos y tienen muchos dones? Y mira lo que les dijo el Señor Jesús. Es capítulo 7, capítulo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Tenían dones? Sí, tenían dones,
entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque es importante madurar en carácter santo, porque para Dios es más importante el fruto que el don. Para Dios es más importante la vida de santidad, ¿sí?, que la vida de aquel que se cree muy intelectual. Dios quiere que nosotros vayamos madurando. Entonces, no confundir madurez, ¿sí?, con los dones espirituales, ¿sí? Ellos tenían muchos dones, ¿sí?, pero no lo hacían con una buena intención, como Jesús los reprobó a ellos allí. Por eso Pablo, escribiendo a los que uno de los principales objetivos de ser seguidor del camino de la fe, él dijo en 2 Corintios 3:18, segunda los Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, no se excluye a nadie, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra meta, hermanos, en la vida? Ser como Jesús. Ese es nuestro tema principal. Ser como Jesús. Por eso, vea, ahí Pablo declara debe ser nuestra misión, cuál debe ser nuestro más grande anhelo. Algunos dicen: ay, a mí me gustaría ser como Pablo. Oh, sí, no, a mí me gustaría ser como David, sí, matar gigantes. No, a mí me gustaría ser como Daniel, sí, allí agarrarme un león como si fuera un peluche para dormir, allá en aquel foso. Y muchos admiramos ahí, y qué bueno. No, a mí me gustaría ser como Moisés, imaginas, con esa varita hacia todo, sí, hasta abrió el mar rojo. No, yo como Josué, porque Josué le dijo al sol: detente allá en Gabaón, y tú, luna, detente en Ascalón. Y el sol se paró y fue el día más largo de la historia. Pero, hermanos, por encima de todo eso, somos llamados a ser como Jesús. Todos ellos fueron hombres imperfectos. Jesús es el modelo de perfección que Dios quiere que seamos. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. Vuelvo a la figura que te dije en un principio. ¿Qué pasaría si te levantas y a quien ves en el espejo no es tu hermosa cara, sino ese día ves a Jesús? Tú dices: bueno, que ya deja que no nos veamos nosotros, que otros puedan ver a Jesús en nosotros. Porque el evangelio que nosotros somos llamados a predicar no es aquel que leemos. Me acuerdo cuando estábamos en la iglesia bautista, salíamos a evangelizar algunos sábados, y yo iba con un hermano. Yo creía que ya se había partido con el Señor, no, pero todavía vive. Hace poco vi noticias de él, el hermano Juan Pérez. Y el hermano Juan Pérez era bien bueno para confrontar a la gente. Y tocábamos así las puertas y él lanzaba una pregunta: ¿usted tiene Biblia? Y cuando la gente decía sí, ¿y la lee? Y decía no, y luego les golpeaba el pecho: ¿y por qué no la lee? A ver, ¿por qué no la lee? No, y casi los golpeaba ese hermano. Pero, hermanos, no son bibliazos o golpes lo que la gente necesita, ¿sí? La gente necesita ver a Jesús, ser transformados, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma
imagen. ¿De quién? De Jesús. ¿Y quién hace eso? Como por el Espíritu del Señor. Hay mucho que recibimos de parte de Dios y esto es lo que Él hace en nosotros. Él te da el deseo de madurar en santidad. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros no solo el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo, Él Dios mismo nos puede, Él produce en nosotros no solo el querer, sino el hacer. Hermanos, madurez no es una opción. Madurez es el camino, es el diseño de Dios para ser como Jesús. Y si no maduramos, hermanos, es porque entonces estamos resistiendo a la obra del Espíritu, porque el Espíritu Santo o Dios mismo es el que produce en nosotros el querer. O sea, si tú no maduras, es porque te resistes a Dios. Y si tú dices, es que no he podido, pastor, no se trata de tus fuerzas. Él nos da todo, nos da el querer como el hacer. De modo que no hay excusa. O sea, Él te da el deseo, también Él te da la capacidad, lo que estamos leyendo aquí, el poder para hacerlo. Y hermanos, Él nos va guiando en el proceso. La madurez o la santificación es un proceso. Pero Dios desea que nosotros podamos crecer cada día, que podamos crecer en el Señor. Segunda de Pedro 3:18 termina diciendo el apóstol ahí en su carta: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día por la eternidad. Amén. Pero ¿sabes cómo le damos la gloria a Él? Cuando crecemos, cuando maduramos en la gracia y en el conocimiento de Dios nuestro Salvador. Eso es madurez cristiana. Eso es madurez cristiana. ¿Qué pensarías de una novia que ya se va a casar? Además, es el día de su boda. Ya tiene ahí su vestido listo, ya tiene todos sus ajuares de novia ahí, sus zapatillas y todo lo que le van a poner. Ya llegó la maquillista, ya llegó la peinadora, el carro la está esperando. ¿Y sabe qué? La novia aún ni se baña y está apurada ahí contestando mensajes o viendo videitos de TikTok. Y le dicen: apúrate, faltan 2 horas para tu boda. ¿Tú qué dirías de esa novia? ¿Será que se quiere casar? Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. ¿Sabes? Si nosotros pudiéramos fraccionar o convertir, ahí los matemáticos ayúdenme, ¿no? Pero mire, la Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces, si nosotros, ahí ustedes saquen la ecuación, luego me dan bien el resultado. Pero si nosotros viviéramos 70 años, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que entre los más robustos 80. Pero vamos a pensar que de esos 80 años nosotros, a partir de que conocimos a Cristo, vivimos 40 años más o 50 años más como cristianos. Sí. Todo ese tiempo de enseñanza, de cultivar una relación con Dios, de hacer nuestro tiempo con Dios, etcétera, es el tiempo para prepararnos para encontrarnos con Cristo. ¿Sí? Esa vida equivaldría aproximadamente en unas 2 horas, hasta 2 horas 30, los que más,
toda tu vida equivalía como a 2 horas que tienes para prepararte para la boda. Hermanas, ¿verdad que es poco tiempo? Cuando tú te casaste, ¿cuánto necesitaste? No, pues se echaron a remojar algunas desde una semana antes, las echaron ahí a remojar y las llevaron allá a peinados y uñas y ¿a poco no? Y todo es porque lleva tiempo. No, los hombres como ya estamos guapos, no estamos 15 minutos, el pastor se arregló rápido. 5 minutos para bañarme y otros 10 minutos para ponerme el traje. Vámonos corriendo, porque ya se me hacía tarde. Ya se habían ido todos. Estaba yo parado, no tenía carro. Yo ya me iba a la boda. Tardaba como, en combi iba a tardar unos 45 minutos. Y estaba yo parado ahí en la parada de las combis. Y pasó un carro de unos hermanos que iban a mi boda. Y me dijeron, ¿vas para allá? Le digo, pues sí. Y me fui con ellos. Lo bueno que llegué como unos 15 minutos antes que la pastora. Si no, me hubiera tenido que esperar. Pero porque andaba corre y corre haciendo muchas cosas el día de mi boda. Pero escúchame bien. Dios quiere que nosotros podamos crecer y madurar y estar listos para el día de nuestra boda. Así que no significa solo que nos sentemos y dejemos que Dios lo haga todo. La santificación o ser santificado se requiere que participemos. Fíjense, 2 Corintios 7:1, ¿cómo nos dice? 2 Corintios 7:1. Les voy a leer una versión aquí que dice: así pues, queridos hermanos, teniendo tales promesas, limpiémonos de todo lo que pueda mancharnos en tanto el cuerpo como el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La 60 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Así que no es algo de que, bueno, pues como Dios lo va a hacer, pues aquí estoy, Señor, échale. No. Tenemos nosotros que tomar una acción en eso. Participamos, debemos ser partícipes en madurar. Así que el madurar en carácter no es accidental. Dile que está a tu lado, no es accidental. Sí. Incluso la vida nos enseña. Si nosotros, ¿cuántos tienen plantas aquí? ¿Cuántos tienen jardín? ¿Verdad que el jardín requiere atención? Requieren tiempo. Si dejamos las plantas ahí solas, crece un montón de montes, se llenan de plagas. Si no las regamos, se secan, se ponen feas. O sea, necesitamos atender para que nuestro jardín, el jardín de nuestra vida, el jardín de nuestro corazón se vea bien. Nosotros tenemos que ser intencionales en ello. Sí. Si nosotros no le damos tiempo intencionalmente al matrimonio o a la familia, pronto habrá problemas. Y eso no es bueno. Sufriremos la pérdida de no invertirle, porque no es, no, pues sí, ya sabe, la pastora sabe que yo le dije en el año 1991, en marzo, que nos casamos, que la amaba. Sí, hermanos, pero ya pasaron 33 años. Y le debo de seguir diciendo. O sea, debemos ser intencionales en la santidad también. Si nosotros no nos comprometemos intencionalmente a criar hijos que amen a Dios, se volverán difíciles o improductivos. De la misma manera, si nosotros no atendemos intencionalmente nuestro carácter, ¿me ayudas, Chente? Si nosotros no atendemos intencionalmente nuestro carácter, y nuevamente nos volvemos a Dios, o sea, nosotros no vamos a poder ser como Jesús. Con frecuencia la gente, yo he escuchado tantas veces
de gente expresarse mal de los cristianos y decir: ese es cristiano, yo soy mejor que él. Se cuenta de aquel gran libertador y sabio de la India, Mahatma Gandhi, que él dijo, él era un admirador de Cristo, y él dijo que como él admiraba tanto a Cristo, dice: los cristianos tienen un gran Cristo, pero Cristo tiene unos pordioseros cristianos. Se dice que él tuvo la intención de convertirse al cristianismo, del hinduismo al cristianismo, pero todos los cristianos que conocía eran occidentales, eran ingleses. Usted recordará que la India era una colonia de Inglaterra y había mucho racismo. Así que los únicos cristianos que había eran ingleses racistas. Gandhi quiso entrar a una iglesia cristiana de habla inglesa y le prohibieron la entrada por su color de piel. Y él estaba luchando por la emancipación de las razas, por la libertad de la India. Y él dijo: si en el cristianismo también hay racismo, yo no quiero ser cristiano. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate la historia de la India hoy en día, que tienen 300 millones de dioses esos tipos. Si un hombre como Gandhi se hubiese convertido al cristianismo, que los que hubieran los que tenían la responsabilidad de darle testimonio a él le fueron una piedra de tropiezo. ¿O qué decir de Mahoma? Mahoma, el fundador del Islam, él nació en el año 712 de nuestra era. Y en esa época el cristianismo que se vivía era un cristianismo muy mediocre. Era la época de la Edad Media, donde había mucha ignorancia de la palabra de Dios. Se dice que Mahoma tenía un primo que era cristiano, y Mahoma empezó a tener experiencias en las cuales él caía en éxtasis. Él tenía el deseo de buscar, de acercarse a Dios, y él caía en éxtasis, perdía el conocimiento, y él tenía miedo. Entonces él buscó a su primo que era cristiano y le contó lo que le estaba pasando, y le dijo: oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué hubiera pasado si su primo hubiera sido un discípulo bien del Señor, que le hubiera enseñado a Mahoma la palabra de Dios? ¿Sabes qué le dijo su primo? Pues quién sabe, pues ahí síguele. ¿Sabe qué pasó con estos éxtasis o estas pérdidas de conocimiento que tenía Mahoma? Caía en trance y comenzaba a hablar mientras él perdía el conocimiento. De ahí que se dice que cuando él caía en trance, empezaban a escribir lo que él escribía, y a eso se les llamaron las recitaciones de Mahoma. Y el resultado de las recitaciones de Mahoma es el libro sagrado musulmán, el Corán. Hoy en día el Corán es la religión de más rápido crecimiento en el mundo, que países occidentales como Francia y la misma Inglaterra están llegando a ser más musulmanes que cristianos. Templos cristianos en Europa se están convirtiendo en sinagogas, en mezquitas. En mezquitas. Usted no sé si ha visto recientemente protestas, aún en los Estados Unidos, de gente que está protestando en contra de Israel, y son antisionistas porque la mayoría de ellos son musulmanes, están muy fuerte. ¿Sabes? Cada 2 segundos nace un niño en un país musulmán.
los países más difíciles para predicar el evangelio, los lugares más peligrosos del mundo para hablar de Jesús, por causa de que el fundador tuvo la oportunidad de ser cristiano, pero hubo un cristiano mediocre, inmaduro, que no supo guiar a este otro. Vea qué bendición es cuando nosotros crecemos en carácter, crecemos en madurez, somos como Jesús y podemos guiar a otros para conocer a Cristo. Más de 1.500, cerca de 1.500 millones de personas en el mundo hoy profesan la fe musulmana. Por eso es muy importante que podamos crecer en la formación de carácter, de trabajar en ello, de invertir tiempo, de dar nuestra vida. O sea, porque si nosotros no rendimos voluntariamente, como dice Hebreos 12:10, ¿quieres poner? Hebreos 12:10. Tenemos nosotros que crecer, que estar dispuestos a rendirlo todo a Él, todo a Él, para que la gloria sea del Señor y no nuestra. Perdón, es Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, fíjate, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿sí?, vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o al estilo de vida del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me lo pones en la NTV? En el verso 1 otra vez. Fíjese. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Vea que si hay una acción, hay una participación en el deseo de desear madurar. Si Dios produce en nosotros el querer como el hacer, lo único que necesitamos es entregar nuestro cuerpo a Dios, o sea, todo nuestro ser, ¿sí? Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. Es la clase de sacrificio que a Él le agrada. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Es la verdadera forma de adorarlo. Pastor, entonces, si no lo estoy adorando así, pues tu adoración es pirata, es falsa, es chueca, hermano. No vaya a ser que nos digan: no te conozco. Sí, pero yo iba los domingos y cantaba y danzaba, además hasta tocaba la batería. No está el baterista. No sea que nos digan: no te conozco. Porque la verdadera adoración es una vida entregada, una vida dispuesta a decir: te doy mi vida, Señor. Y dártela no es: te la enseño, hoy te la enseño, te la voy a dar, Señor, pero ahorita todavía no, déjame. Voy a echarle vuelvo a la hilacha toda la semana. El domingo a ver cómo nos va. Si me da tiempo llego, Señor. No, es todos los días. Todos los días. Se trata de ser cristianos 24/7. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí y fuera de este lugar. Aquí y donde nadie nos ve.
Aquí cuando se apaga la luz, aquí cuando te encierras en el baño o en tu recámara. Ser santos porque Él es santo. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, si no, es falso. ¿Alguna vez te han dado un billete falso a ti? ¿Lo has intentado cambiar? ¿Te vengaste así diciendo, como a mí me dieron este falso, yo ahorita voy a ir a tal tienda y lo voy a dar, porque pues ni modo que pierda? Te vuelves eso es un delito. No, pero a mí me lo hicieron. Sí, pero sí se siente feo. Así de feo siente Dios cuando le damos algo falso, cuando no es de corazón, cuando nuestra adoración no es genuina, no es verdadera. Un sacrificio vivo, pero santo. Sí. Esta es la clase de servicio que a Dios le agrada, y esa es la verdadera forma de adorarlo. Y se acuerdan, Juan 5, 24, 25 está diciendo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí. Porque los verdaderos adoradores, sí, son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Sí. Y esta semana vamos a terminar 1 Tesalonicenses y segundo 1 Tesalonicenses 5, 23. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 5, 23. Ahora, el Dios de paz los haga, ¿qué? Santos en todos los aspectos. ¿En dónde? En todos los aspectos. No vayas a ser como aquel. Fuimos a una convivencia de varias iglesias hace muchos años, cuando era joven y guapo. Ya nada más me queda lo guapo. Y era líder de jóvenes y estábamos jugando fútbol contra otros equipos. Y ahí en el partido de fútbol se calentaron los ánimos y hermanos ya se estaban haciendo de los trancazos. Entramos a separarlos y yo conocía a varios jóvenes de la otra iglesia porque tocaban en la alabanza y los conocía. Y el que andaba peleando era el más broncudo. Y cuando los separamos y todo eso, como ya no se pudieron desquitar según ellos, se dijeron de palabrotas así, pero palabrotas de esas que tú te sabes. Se dijeron unas palabrotas así. Y yo le dije, brother, ¿a poco no tienes temor del Señor? ¿Por qué hablas así? ¿Y sabes qué me contestó? Aquí no metas al Señor. O sea, aquí en el fútbol, aquí no lo metas. El Señor está allá en el templo, en la iglesia, allá en el culto. Aquí no lo metas. O sea, qué terrible que la gente llega a pensar que Dios nada más está en esas cuatro paredes. Saliendo te puedes portar como quieras. Mi maestro de educación cristiana, el hermano Sims, dice que él era pastor de una iglesia. Iba llegando y vio a un hermano afuera de la iglesia, del templo. Lo vio, estaba fumando. Y lo vio, y lo que estaba fumando le dijo: hermano, ¿qué hace? Ay, pastor, me estoy acabando mi cigarro porque allá adentro no puedo fumar porque es la casa de Dios. El templo de Dios eres tú. El templo de Dios eres tú. O sea, si no fumamos es porque somos templo de Dios. El Dios de paz lo santifique en todos los aspectos, y que todo, fíjate, todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa, sin mancha, sin pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el otro domingo? Hasta que tenga 25 años, 55. No. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo vuelva. Porque Él no va a dejar nada, ni el cuerpo lo va a dejar, lo va a resucitar. Todo. Él no va a dejar nada aquí. Él se lleva todo, hasta tu cuerpo, Por eso debe ser guardado en santidad.
Maduremos, hermano, crezcamos, anhelemos crecer, madurar, perfeccionar la santidad en nosotros. Esa es obra de Dios, pero tú y yo lo único que hacemos es disponer nuestro corazón cada día, cada día. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. O sea, tenemos que morir todos los días a nuestro yo, a nuestro deseo, a nuestros sueños, para procurar hacer la voluntad del Señor. Ofrezcamos una adoración verdadera al Señor, no una falsa. Así que póngase de pie, y si Dios habló a tu vida, dile: Señor, que tú me agarres confesado, como decía mi abuelita, que me agarres confesado cuando tú vengas, que me agarres arrepentido, transformado, libre. Quiero ser santo. ¿Por qué no le dices en este día: yo quiero ser santo, Señor? Yo quiero ser santo, Señor, como tú eres santo. Santifícanos, Señor. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Espíritu Santo. Transfórmanos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Purifícanos, Señor Jesús. Ven, amado Espíritu Santo. Ven, amado Espíritu Santo, y haz lo que tú quieres en nosotros, Señor. Ponemos delante de ti, disponemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser sea santificado por completo hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta la venida